Buenas noches, mi nombre es Carolina, yo soy estudiante de Administración de Empresas. El día de hoy, el equipo número 4, compuesto por Cindy Yaritza Vega Londoño y Carolina García, y quien les habla Carolina, les vamos a presentar eh, algunos ejercicios de tablas de frecuencias y la interpretación de los mismos. Entonces, el primer ejercicio que tenemos es, en una empresa, la sección de recursos humanos desea entregar un regalo a los hijos de los trabajadores menores de 10 años. Para eso le solicita a cada uno que llene un cuestionario en el que una de las preguntas corresponde a esta. Nos piden que con los datos que nos dan, que representan acá en este cuadrito, se presente una tabla de frecuencia de la tabla adecuada para esta tabla de frecuencias. Entonces, en la siguiente tabla de frecuencia vamos a desarrollar el ejercicio. La muestra van a ser los 70 niños. La variable discreta va a ser las edades de esos 70 niños que van a ir desde 1 a 10 años. Cuando hablamos de frecuencia absoluta, por ejemplo, encontramos que 7 niños tienen la edad de 1 año y es las veces que se repite esa edad. En la frecuencia relativa, tenemos que esos 7 niños representan un 0,10%, un 10% de total de la muestra, de que eso equivale a los 70 niños. La frecuencia absoluta acumulada, lo que representa es, y lo que quiere decir es que 7 niños tienen la edad de 1 año, y si por ejemplo paráramos en la casilla del 16, lo que representa es que esos que 16 niños tienen la edad de 1 a 2 años. Entonces la frecuencia relativa acumulada lo que va a representar es que, por ejemplo, si me vuelvo a parar, va a representar el porcentaje, la suma de las frecuencias relativas. Acá se muestra la representación gráfica de los datos anteriores. En la parte inferior tenemos la edad de los menores de 1 a 10 años y en la parte izquierda del gráfico el rango de los menores por edad, que va pues de 0 a 12. Sabemos que la edad es hasta los 10 y que la cantidad pues de la muestra es 70. Se muestra con un gráfico de barras porque pues es una de las formas de interpretar la información de forma visual, como más visible, valga la redundancia, más visible para las personas y para poder transmitir como que esa información a quienes se las estemos exponiendo de una forma más clara y más sucinta. Bueno, el otro ejercicio que queremos exponer es el tercer punto, donde nos piden realizar una tabla de frecuencia adecuada para el tipo de datos presentados. El gráfico muestra la composición de una empresa de confecciones. En total hay 110 empleados y nos piden que realicemos la tabla de frecuencia adecuada para la información con el personal de cada sección. Acá en este gráfico, que es como una torta, nos muestran la información de los empleados de la empresa AIMM. Nos dice que está compuesta por un área de corte que tiene un 9% de empleados del total que nos dieron en el enunciado anterior, armado el 11%, transporte el 20%, costura el 25%, empaque el 16%, comercial el 4% y bodega el 6%. Entonces se realiza la tabla de frecuencia que explicará a continuación mi compañera. Exponiendo, mi compañera Karen les va a explicar la tabla de frecuencia realizada para la empresa AIMM. Listo. En la frecuencia, en la tabla relativa que se realizó, podemos deducir que la frecuencia absoluta de corte son 10 personas, 10 empleados, perdón. La frecuencia relativa es que en esa área hay 0,09% de empleados.
La frecuencia acumulada lo que nos dice es que entre el área administrativa y el área de armado, si nos paramos en la tercera, es que hay una cantidad de 32 empleados. Y eso equivale al 0,29% total de la muestra, que son 110 empleados de la empresa AMIMM. Se representa también con un gráfico de barras con el fin de dar claridad a la información en la cual en la margen inferior del gráfico encontramos con colores todas las áreas de la empresa: administrativo, corte, armado, transporte, bodega, comercial, empaque y costura, que vendría siendo la variable discreta. Y a mano izquierda del gráfico encontramos la frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que tenemos de la empresa AIMM por sección. En color rojo, encima de los cuadritos del gráfico, nos da la cantidad de empleados por sección de la empresa, y es una forma de representar de forma clara lo que nos dice la tabla de frecuencias. Adicional a los cuadros o las representaciones gráficas de barras, también existen las tortas o existen diagramas que permiten mostrar de forma ordenada los datos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a la hora de elegir la representación gráfica de unos datos se debe elegir la más apropiada para esos datos, ya que cuando son demasiados datos y se elige mal la gráfica, entonces no los van a comprender de pronto las personas a las cuales se les pretende proyectar, y no van a quedar pues como muy claros. Agradecemos por la atención prestada